Existen muchos rankings de países, ya sea por su población, extensión u otros parámetros. Pero, ¿qué pasaría si le asignáramos una edad a cada país que existe en la actualidad? Te invitamos a descubrir cuáles son los más jóvenes, los más viejos y demás curiosidades de las naciones a las que pertenecemos. Antes de comenzar con el listado, debemos aclarar que no siempre es fácil determinar cuándo nació un país y que varias cuestiones son opinables. En esta oportunidad tomaremos la fecha en la que las fronteras comenzaron a ser parecidas a las actuales y se dio lugar a los estados más o menos como los conocemos actualmente. En muchos casos hubo pueblos preexistentes que habitaron la zona, estados antecesores o incluso invasiones extranjeras en el medio. Quienes se queden hasta el final podrán descubrir cuál es el estado más antiguo de todos los que hoy existen. Estamos convencidos de que no muchos podrán adivinarlo. Pero empecemos. Si tomamos los 195 países que tienen reconocimiento internacional en la actualidad, seguramente todos estaremos de acuerdo en que el más joven es Sudán del Sur, que se independizó de Sudán en 2011. Hay otros dos que son de este siglo. Montenegro nació en 2006 y Timor Oriental en 2002, luego de que concluyera la invasión de Indonesia. Ya en el siglo pasado hay 32 países a los que podemos considerar millennials por su fecha de nacimiento. El más joven es Palaos, que nació en 1994. El año anterior se había independizado Eritrea y en 1993 se separaron República Checa y Eslovaquia. Un año antes podemos marcar el inicio de Bosnia y Herzegovina, tras su separación de Yugoslavia. Los otros que se independizaron en ese contexto, en 1991, fueron Croacia, Eslovenia y Macedonia del Norte. Ese año hubo un desmembramiento importante. Con la caída de la Unión Soviética, estos 14 países iniciaron sus nuevos rumbos de forma independiente. En 1990 nacieron 3 países: Islas Marshall, independizado de Estados Unidos, Namibia de Sudáfrica y Yemen, luego de su unificación. En 1988 podríamos marcar el inicio de Palestina, con la declaración de independencia en el exilio. Los otros que nacieron en la década del 80 lo hicieron después de independizarse del Reino Unido, y son estos 6. En la década de 1970 nacieron otros 23 países propios de la generación X. Más de la mitad lo hicieron luego de independizarse también de la corona británica. En esa época también se ubica Micronesia, que se independizó de Estados Unidos. Poco tiempo después nacieron Djibouti y Comoras, que ya cumplió 46 años. En 1975, 4 países africanos se independizaron de Portugal. 2 años antes lo había hecho Guinea-Bissau. Los otros que nacieron en 1975 son Papúa Nueva Guinea y Surinam, este último después de independizarse de Países Bajos. El que ya pasó el medio siglo de vida es Bangladesh, después de haberse separado de Pakistán. En la década de 1960 hubo un baby boom, en buena parte gracias a las independencias africanas. En 1968 nació Guinea Ecuatorial y España ya no volvió a tener colonias. Mientras, 3 países se independizaron de Bélgica. En Asia, Singapur dejó de depender de Malasia en 1965. En Oceanía, Samoa se liberaría de Nueva Zelanda. Nada menos que 25 nuevos estados hubo durante esa década que cortaron el lazo colonial con Reino Unido. Son todos estos y están en 5 continentes distintos. También fue el momento de la descolonización francesa en África. Solo en 1960 se independizaron de París estos 14 estados. 2 años después se había sumado Argelia, tal vez la emancipación más emblemática. Unos años antes ya habían cortado lazo con Francia varios países, como Guinea, Túnez, Laos y Libia. Ya estamos en el terreno de los estados que tienen edad de jubilación, como los casos de Ghana, Malasia, Marruecos y Sudán. Además, en 1953 se dividieron Corea del Norte y del Sur y quedaron con el límite en el paralelo 38. Luego de la Segunda Guerra Mundial también hubo varios nacimientos, como Bután. Además, en ese año podemos fijar el inicio de China tal cual la conocemos, a pesar de que hubo dinastías que dominaron distintas partes del territorio durante varios milenios.
En 1948, Myanmar y Sri Lanka se independizaron del Reino Unido y se creó además el Estado de Israel. En 1947, millones de personas dejaron de vivir en una colonia, con las independencias de India y Pakistán. Un año antes había sido el turno de Jordania y Siria. En 1945 también vieron la luz Camboya, Vietnam e Indonesia. Y podemos marcar el inicio de Austria actual, a pesar de que había sido parte de imperios durante siglos. 2 años antes, otro de los que se emancipó de Francia, Líbano. En 1932 se pueden marcar 2 inicios extraños: Arabia Saudita con su unificación y Tailandia con el golpe que puso fin a la monarquía absoluta, aunque antes hubo varios reinos en la región. En 1929 es el inicio del Vaticano tal cual lo conocemos, después de que haya sido administrado por Italia durante medio siglo. 6 años antes comenzó la República de Turquía, sucesora del Imperio Otomano. Un año antes obtuvo su independencia otro histórico, Egipto. A fin de 2022 celebrará Irlanda el centenario de su independencia efectiva, luego de su separación del Reino Unido. Ya 102 velitas sopló Afganistán desde la celebración de su independencia. Ese mismo año, Irak, otro lugar con civilizaciones antiguas, se liberó del Imperio Otomano. Con el fin de la Primera Guerra Mundial también podemos fijar los nacimientos de las actuales Estonia, Polonia, Islandia y Hungría, que se separó de Austria. Un año antes, Finlandia lograría su autonomía, después de haber formado parte del Imperio Ruso. En la época previa a la Gran Guerra vieron la luz Albania y Mongolia. En 1908, Bulgaria cortaría lazos con Constantinopla. En 1907, Nueva Zelanda ganaría autonomía ante el Reino Unido, lo mismo que había hecho Australia 6 años antes. Un caso particular es el de Irán, sucesor del histórico pueblo persa, que en 1906 tuvo su primera asamblea legislativa y puso a la monarquía debajo de la Constitución. Hay otros 3 casos del siglo XX, Suecia y Noruega, que pusieron fin a la unión que tenían entre ambos. Y también Panamá, que se separó de Colombia en 1903. En 1898, tanto Cuba como Filipinas cortarían lazos con España, por lo que ya rondan los 124 años, más que cualquier ser humano del que se haya tenido registro. En 1882 podemos marcar el inicio del Reino de Serbia, a pesar de los cambios limítrofes que hubo luego en los Balcanes. En 1877, Rumania se emanciparía del Imperio Otomano, por lo que ya tiene 145 años. La unificación de Alemania se produjo en 1871, y el año anterior concluyó la de Italia. También podemos ubicar al Japón moderno en esos años, con la restauración Meiji. En 1867 fue el turno de Luxemburgo y Canadá. 2 años antes, República Dominicana se independizó de España por segunda vez. En la primera mitad del siglo XIX ubicamos a uno de los africanos más antiguos, Liberia, que no fue conquistado durante el reparto del continente. Ese mismo año, Mónaco quedó con una fisonomía similar a la actual, a pesar de que la dinastía que está presente lo hace desde el siglo XIII. En 1838, con el colapso de la República Federal de Centroamérica, nacieron los 5 centroamericanos que faltaban, tal cual los vemos hoy. 8 años antes, Ecuador y Venezuela comenzaron sus caminos por fuera de la Gran Colombia. También Bélgica se separaría de los Países Bajos y Grecia dejaría finalmente al Imperio Otomano. A partir de aquí se suman varios latinoamericanos. Uruguay en 1828, luego de haber sido una provincia del Imperio de Brasil, que a su vez era independiente desde hacía 6 años. España perdería buena parte de sus tierras en el continente con las separaciones de Bolivia, México, Perú, Chile, Argentina, Paraguay y Colombia. En el medio, Dinamarca puede tener su inicio en 1814, luego de separarse de Noruega. Liechtenstein había nacido 6 años antes. Haití, por su parte, fue el primer latinoamericano en emanciparse, por lo que suma nada menos que 218 años. Mientras, en Europa hay algunos casos de difícil determinación. Como Suiza, que en 1803 vio caer a la República Helvética para dar lugar a la Confederación actual. O la propia Francia. Si bien tiene siglos de historia y distintos antecesores, elegimos a la Primera República, en 1792, poco después del inicio de la Revolución.
Mientras tanto, Estados Unidos ya cumplió 245 años desde su independencia, aunque luego anexionaría nuevos territorios. 6 años antes fue el inicio de Nepal, después de la unificación del reino. También en el siglo XVIII se pueden ubicar dos casos emblemáticos. El de Rusia, que en 1721 se transformó en imperio, aunque con capital en San Petersburgo. Y también Reino Unido. En 1707 hubo un acuerdo entre Inglaterra y Escocia para crear el Reino de Gran Bretaña. Países Bajos es otro de los que se independizó de España, y lo terminó de lograr en 1648, por lo que suma unos nada despreciables 374 años de vida. Justamente España es otro caso complejo. Su constitución actual es de 1978, pero elegimos 1479 y la llegada de los Reyes Católicos al poder. Sería extraño señalar que la llegada de europeos a América no estuvo relacionada a España, está claro. Hace 743 años podemos ubicar al inicio de Andorra, en plena Edad Media. Unos años antes, el africano más antiguo de todos, Etiopía, conocido en ese entonces como Abisinia. Y ahora sí, llegamos al podio, los 3 estados más antiguos del mundo. El tercer lugar es para Portugal, que en 1143 se independizó del Reino de León. Ya en el segundo puesto tenemos a Omán, creado en el año 751, por lo que es el más antiguo de Medio Oriente. En el medio estuvo bajo un protectorado británico, del que terminó de salir en 1951. Finalmente, el estado más antiguo de todos, que también es uno de los más pequeños. Según sostienen, en San Marino lograron su independencia del Imperio Romano en el 301, por lo que ya llegaron nada menos que a los 1720 cumpleaños. ¿Cuál hubieras pensado que era el más longevo? ¿Te parece que habrá un nuevo nacimiento en los próximos años? Déjanos tu comentario. Te invitamos también a que te sumes como miembro del canal. Mediante un aporte monetario nos darás una gran ayuda. Además, podrás tener acceso a contenidos y adelantos exclusivos.